Pues una vez que hemos visto las diferentes formas que tenemos de representar a una recta en el espacio tridimensional, pues ahora lo que nos pregunta son un par de rectas, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor estas rectas sean paralelas o sean perpendiculares. Y bueno, para ello, pues vamos a dar la definición de lo que entenderíamos por un par de rectas si son paralelas o perpendiculares. Para ello, vamos a partir del hecho de que tenemos pues dos rectas que les vamos a llamar L1 y L2, que están dadas en la forma punto vector. Y bueno, pues como es esa forma, pues lo que tendríamos como cualidad principal sería, por ejemplo, los vectores de dirección. Ay, aquí se me olvidó ponerle flechita. Sería los vectores de dirección B1 para la primera y B2 para la segunda. Y los vamos a considerar de manera respectiva, o sea, B1 es para L1 y B2 para L2. Entonces, lo que decimos es que estas dos rectas van a ser perpendiculares si acaso ocurre que los vectores directores, pues precisamente van a ser perpendiculares. Y eso ya lo habíamos visto en una clase anterior en su relación con el resultado del producto punto. Entonces, lo que va a resultar es que ese producto punto nos tiene que dar cero. Y también habíamos visto ya hace varias clases cuál sería la condición para que dos vectores sean paralelos. Entonces, en este caso, las rectas serían paralelas si los vectores direccionales fueran LD. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que uno de ellos, por ejemplo, aquí estamos poniendo el vector B2, pero pudiera haber sido el vector B1 sin ningún problema. Entonces, el vector B2 es un múltiplo escalar del vector B1 para algún valor k que sea un número real diferente de cero. Ahora, de manera como muy práctica, quisiera que abordáramos dos ejemplos muy sencillos en los cuales nos pueden dar la ecuación de la recta en cualquiera de las formas que ya la hayamos visto. Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo 1, observen que la recta L1 está conformada por tres ecuaciones paramétricas, una por cada entrada para el vector R. Esta es la entrada para X, para Y y para Z. Y como lo dijimos aquí en la definición, dado que estamos partiendo de la definición de recta punto vector, identificamos inmediatamente que en este caso estas coordenadas menos 6, 20 y 1 corresponderían a las del punto. Y el vector de dirección, que ya lo habíamos visto que tenía componentes A, B, C, en este caso serían los escalares que están multiplicando al parámetro t. Entonces, en este caso, pues sería menos 1 en x, 3 en y 2 en z. De tal manera que si nos dan esta forma, de inmediato voy a poder identificar al vector, por ejemplo, voy a poner al 1 como el vector menos 1, 3, 2. Y por otro lado nos dan a la recta L2, pero observen ustedes que ahora aquí la están dando en forma vectorial, que era la famosa que habíamos visto R igual a, no me acuerdo que le habíamos puesto, R0 más T veces B. Entonces, en este caso, pues este vector es el que corresponde con R0 y el vector que acompaña al parámetro t sería nuestro vector de dirección. Entonces, en este caso, este que está aquí sería el vector B2, que sería el vector 2 menos 4, 7. Ahora, otra cosa que es importante mencionar cuando hablamos de más de una recta es acerca del parámetro t. No necesariamente las rectas, por ejemplo en este caso tenemos dos, van a tener exactamente el mismo parámetro.
Para eso, pues voy a ocupar una etiqueta para el parámetro de la primera recta, que sería T1. Entonces, a todo le voy a poner etiqueta T1, donde sabemos que los valores, si no lo especifico, los valores de T1 irían desde menos infinito hasta infinito para tener la recta completamente larga, ¿no? Así, hacia ambos extremos. Y lo mismo para este, observen que en este caso la recta L2, si cupiera a lo mejor aquí, pudiera yo ponerle una notita como R2 o algo así para distinguirla de la que tengo acá. Y el parámetro también para esta recta lo voy a distinguir como T sub 2. ¿Sí? Entonces, de tal manera que en algún momento no me pueda yo confundir entre cuál es el parámetro de cada recta. Si yo los pusiera iguales, o sea, T para una y T para la otra, probablemente me pueda llegar a causar algún conflicto, alguna confusión. Entonces, por eso es que los voy a mantener cada una con una etiqueta. Ahora, lo que sigue a continuación es ver si estas dos rectas, las gráficas, son paralelas o son perpendiculares. Entonces vamos a hacer un test muy rápido calculando el producto punto con los dos vectores de dirección que acabamos de obtener. Entonces en este caso lo voy a hacer aquí abajito. Entonces en este caso tendría que B1 punto B2 lo vamos a hacer por componentes, entonces multiplico entrada por entrada, que sería 2 por menos 1, sin vector, recuerden que es producto punto, entonces no le voy a poner vector i ni j, solamente son cantidades escalares. Acá voy a poner el otro que sería menos 4 por 3 y en el último sería 7 por 2. Lo voy a poner aquí bien, 7 por 2. Entonces, si vemos este de acá, nos daría, voy a poner aquí abajito el resultado, este nos daría menos 2, este nos daría 4 por 3, nos daría menos 12 y más 7 por 2 nos daría 14. Entonces observen que aquí menos 2 menos 12 nos daría menos 14, más 14 nos daría 0. Entonces aquí la conclusión es que como los vectores de dirección son perpendiculares, en consecuencia las rectas que precisamente tienen la misma dirección también van a ser perpendiculares. Entonces aquí lo estoy poniendo aquí en mi dibujito con este simbolito como si fuera así de tiempo fuera, pero para nosotros lo que diríamos es que L1 es perpendicular a L2, ¿no? Así es como podríamos denotarlo de manera como muy compacta. Ahora, vamos a ver otro ejercicio ahora fíjense ustedes cómo lo estoy denotando. La recta L1, fíjense que aquí la forma es muy diferente a como la solemos ver, por ejemplo, en cálculo, ¿no? O sea, en cálculo, por ejemplo, te suelen poner, pues y igual a mx más b, ¿no? Y dices, punto, pues bueno, o sea, eso es una recta, o sea, aquí y en China cualquiera lo puede identificar. Sin embargo, cuando estamos en 3 dimensiones, las cosas cambian, ¿no? Entonces, hasta el momento ya hemos visto diferentes formas de expresar una recta y observen esta. Esta, si ustedes la ven, que dice, bueno, ¿por qué tiene una triple igualdad? ¿No? Bueno, porque está en su forma simétrica. Y aquí lo interesante es poder identificar de esta misma forma quién es la parte que corresponde al punto, a la coordenada del punto, y quién es la parte que está asociada al vector de dirección. Entonces, si ustedes lo recuerdan, cuando ya habíamos visto la ecuación en forma simétrica, digamos que teníamos siempre x menos x0 entre a y luego del otro lado teníamos y menos y0 entre b y así sucesivamente. Aquí igual a z menos z0 entre c. Entonces, observen ustedes, lo voy a poner un poquito más abajo, observen ustedes que aquí el número que está en el denominador es el que corresponde a las componentes del vector de dirección. Y el número que está aquí, siempre sin el signo menos, o sea, le vamos a voltear el signo, estos datos van a ser las coordenadas del punto por el cual pasa esa recta. Entonces, si lo identificamos, por ejemplo, voy a ir poniendo aquí el punto P0, para nosotros sería sin signo, ¿sí? Aquí acuérdense que siempre es x menos el número, de manera que aquí x0
sería 4, el Y0 sería el 1 y el Z0 sería el 3. ¿Sí? Y voy a borrar el ejercicio pasado, excepto solamente B1 y B2 porque son con los que vamos a trabajar. Entonces, para nosotros, B1, si observan ustedes, es el que tiene las componentes A, B, C, que en este caso serían los números que están en el denominador. Entonces, para nosotros sería el primero, tendría entrada -2, 4, 10. Y ahora, fíjense ustedes, ahora algo muy parecido al ejercicio 1, al ejemplo 1, vamos a tener con la recta L2. Entonces, en L2, observen ustedes que aquí en L1 en ningún momento apareció el parámetro T, pero nosotros ya sabemos de la clase que vimos, de la sesión que vimos anteriormente, que esto tendría que ser igual a algún parámetro T y le voy a poner la etiqueta 1, ¿sí? Para la recta L2, simplemente tengo las ecuaciones paramétricas. Observen que las ecuaciones tienen también otro parámetro que le llamamos T2 y la misma historia. O sea, lo que voy a hacer es identificar el escalar que acompaña a T y esas van a ser las componentes del segundo vector de dirección. En este caso, por ejemplo, aquí la que acompaña a T2 sería 1 en X, aquí es como si tuviera coeficiente 1, en Y tendríamos -2 y en Z tendríamos -5. Entonces, si uno quisiera volver a hacer la prueba con esto, bueno, tendríamos, por ejemplo, a ver, yo haría el producto punto entre ellos dos y ya lo voy a hacer directamente. Aquí me quedaría 1 por -2, me daría -2, 4 por -2 me daría -8 y 10 por -5 me daría -50. Y observen que esto en ningún momento me va a dar 0. Bueno, entonces si no son perpendiculares estas dos rectas, la gráfica de estas dos rectas, pues vamos a checar si acaso son paralelas. Entonces, vamos a observar un momento cuidadosamente que eso es algo que tenemos como que fomentar antes de hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, aquí que yo me arranqué a ver si eran perpendiculares, antes de eso hay que ver visualmente un barrido rápido para ver si acaso estos vectores son paralelos. Entonces observen que aquí este número es múltiplo de este por 2, ¿no? Este es el doble de este y este es el doble de este. Sin embargo, todos tienen los signos contrarios, o sea, este tiene negativo, este positivo, este positivo, este negativo, este positivo, este negativo. Eso indica que hay un factor -2 que los relaciona a ambos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo quisiera poner, por ejemplo, a B1 en términos de B2, pues ese factor sería, por ejemplo, -2 veces el vector B2. Y sí, efectivamente, cuando multiplico -2 por 1, me va a dar -2. -2 por -2 me da 4 y -2 por 5 me da 10. Entonces aquí observen que los vectores de dirección ahora sí resultaron ser LD. Y como estos vectores son linealmente dependientes, la conclusión es que entonces las rectas L1 y L2 son paralelas. Entonces, una forma, por ejemplo, de denotarlo, por ejemplo, sería aquí L1 con dos rayitas verticales, L2. Y esto lo que significa es que L1 y L2 son paralelos.